Bienvenidos todas y todos al Centro Mexicano de Investigación, Diseño, Cultura y Ciencias Aplicadas CIDICA. Y bienvenidos también al ciclo de conferencias Día, Diseño, Ingeniería y Arquitectura. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Elsa Naid Aguilar Hernández, quien es arquitecta por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos con mención honorífica por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad con recomendación para publicación del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, perteneciente al SNI desde enero del año 2024 como candidata. Bienvenida, doctora Elsa. Muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. El tema que les voy a presentar habla de métodos cualitativos para el estudio del hábitat metropolizado. Y damos inicio. Lo primero que voy a hacer es hablarles sobre identidad. Pues, ¿qué es esto de la identidad? ¿Cómo la conocemos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo nos reconocemos? Y cómo a su vez reconocemos el mundo que nos rodea. En ese aspecto vamos a estar trabajando de inicio y entonces identidad pues tiene que ver con esa facultad que tenemos de identificación, con esa posibilidad que tenemos de reconocimiento propio y de reconocimiento a otros. Hay un montón de formas de reconocer este concepto y también a partir de las diferentes disciplinas pues tendremos esta noción de identidad, ¿no? En este caso, nosotros la vamos a abordar desde arquitectura y especialmente antropología social. Entonces, pues la forma más fácil que tenemos de identificarnos tiene que ver con la huella digital. La huella digital es un factor de reconocimiento que nos hace únicos. Nadie tiene otra huella digital igual a nosotros en el mundo y es un elemento básico y clásico en el que nos podemos identificar. Y es un elemento técnico también cuantitativo, se puede cuantificar. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo me identifico? ¿Y qué me hace único? Estas respuestas tienen relación con muchas características de nuestra vida. Por ejemplo, nuestra familia, si es que pertenecemos a algún grupo étnico en específico, si vivimos en un poblado rural o si vivimos en una ciudad, el tamaño de la ciudad, las características propias que tienen que ver con el clima, la topografía, el lugar específico en el que está enclavado, o sea, dónde está en nuestro país, ¿no? No es lo mismo las personas que viven en Yucatán, que, o sea, no se definen o se vislumbran, no tienen las mismas características sociales, culturales, entre otras, que la gente que vive, no sé, en la Ciudad de México, en Morelia, en Tijuana, etcétera. Entonces, estos rasgos, pues, nos hacen únicos, ¿no? Todos estos elementos nos distinguen, insisto, nuestra familia, las personas con las que me junto, la carrera que elijo o no, o sea, en qué trabajo, las características propias de ese espacio. Entonces, uno de estos elementos, como ya lo comentamos, es la identidad racial. Hay varias formas de reconocernos y de identificarnos, y entre ellas, al propio término de esta identidad racial, pues yo la puse un poco en lo general, ¿no? En el mundo. Tiene que ver con nuestro color de ojos, de piel, de cabello, nuestra altura, nuestras características físicas, cómo nos vestimos, etcétera, ¿no? O sea, sí hay algunas particularidades que tienen que ver en este sentido. Junto a ello tenemos esta identidad que nos hace, y que sería un tema bien interesante que nos pudiéramos poner a explicar así a grandes rasgos o de forma muy puntual cuando hablamos de la identidad como mexicanos, ¿no? O sea, ¿cómo es que nos vislumbramos? ¿Cómo nos distinguimos? ¿Qué nos hace mexicanos? ¿Qué significa ser mexicano, no? Entonces, esta identidad racial se refiere a la forma en la que una persona se identifica y se conecta con su raza o grupo étnico,
y a cómo esa identificación influye en un sentido de pertenencia, de experiencias y de perspectivas. Y estas imágenes que les puse aquí también fue con la idea de hacer una provocación. Por ejemplo, esta donde está una mujer con características raciales indígenas que dice comunidad indígena, pero que al mismo tiempo, pues este paliacate y esta forma en la que tiene, o sea, el letrero que tiene y eso, pues te está indicando que hay algo que no está del todo feliz, que está en una lucha por alguna razón, ¿no? Este, el segundo ejemplo de la derecha en medio, pues vemos a un hombre que se ve que está como en las fiestas patrias, ¿no? Celebrando la mexicanidad y lo que ahora dicen mucho los muchachos o el whitexican, ¿no? El típico whitexican, que es como pues esta persona que es blanca, pero que es mexicana también. Entonces, ¿cómo aunque somos mexicanos, todos nosotros pues mexicanos, ¿verdad? Las personas que pertenecemos a este país, que vivimos en este país y que nos reconocemos como mexicanos, pues hay muchas cosas que nos diferencian, ¿no? Y nos distinguen y que al mismo tiempo nos hacen parte de una comunidad, ¿sale? O sea, nuestra bandera mexicana, pues esa no es sin duda creo que un elemento que cualquiera, creo yo, en nuestro país podría reconocer como un rasgo de ser mexicano, un elemento de identificación. Y luego vemos en la parte inferior derecha a un huichol, pero con su bandera gay. Entonces, al mismo tiempo tenemos esta característica que con su vestimenta típica de huichol, pero que al mismo tiempo está haciendo un reconocimiento de esa pertenencia como huichol, como mexicano, pero que al mismo tiempo pertenece a un grupo de preferencias sexuales específicas, ¿no? Y por otro lado, en la imagen que les puse aquí, en donde dice la identidad racial, que a mí me gustó, o sea, por esta misma provocación me gustó, está de Yaritza Aparicio, donde vemos pues a una mujer vestida con una vestimenta de alguna manera tradicional, pero que también podemos decir, pues es esta actriz ahora, ¿no? Y esta actriz que también tiene esta forma de visualización que ha sido todo un tema, ¿no? O sea, primero, pues porque ella empieza a trabajar en una película, de alguna manera, pues en una situación de azar, porque iba, acompañando a su hermana, ella lo ha dicho de esa manera, y la hermana decidió pues que quería hacer un casting en la película, no queda la hermana, pero queda ella, y entonces empieza pues a presentarse en esta película sin ninguna experiencia en la actuación, sin ninguna bases relacionadas con la carrera de actuación, pero que es todo un éxito y que se reconoce pues como por su color de piel, por su forma de actuar, por diferentes razones, que hasta pues va a los Óscares, ¿no? Y se convierte como en todo un icono. Entonces, a mí o sea, la puse porque también me llama esto de que se ve pues que está photoshopeada la imagen, que ya se ve incluso sus rasgos faciales, se ve que están retocados. Entonces, pues sí es esta actriz, pero al mismo tiempo con ciertos tintes que aunque es este mismo reconocimiento, la hacen, sí pertenecer a un grupo, pero al mismo tiempo salir más allá de ello, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de esta identidad, y creo que es la provocación que yo les quiero dejar con esto también, tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos, cómo nos percibimos y cómo entendemos el mundo, ¿no? Y cómo a su vez, pues nos hace parte de un todo. Entonces, decíamos que hay una identidad social y esta tiene que ver con las personas que nos juntamos o que nos relacionamos en el trabajo, en la escuela, en nuestra colonia o en nuestra comunidad, etcétera, ¿no? O sea, porque compartimos ciertas afinidades, ciertos gustos o sí, un espacio físico, ¿no? A través del cual nos estamos relacionando. Entonces, también tenemos una identidad personal. Esta identidad personal pues tiene que ver también con, o sea, me reconozco y me conozco como parte de un grupo, como parte de una etnia o un grupo humano, por ejemplo, decíamos los mexicanos, pero que al mismo tiempo
tengo rasgos específicos que sí me hacen parte de ellos, pero que también me reconocen como un individuo, ¿no? O sea, como alguien único y especial, ¿no? Que aún dentro de este grupo tiene características propias de reconocimiento. Entonces, hablar de identidad, por eso les decía, pues tiene, o sea, va mucho más allá de simplemente un solo rasgo de pertenencia a una característica específica, única o algo que va como un concepto o algo así, sino va mucho más allá como parte de elementos de identificación y de rasgos comunes que comparto y también particulares, ¿no? Entonces, hablamos de identidad cultural. Identidad cultural se refiere al conjunto de características particulares que permiten a un grupo de individuos identificarse, pero que al mismo tiempo se diferencian de otros grupos. Algunas formas de identificación, como aquí se ve en la imagen, la forma de vestirse, aspectos culturales, rasgos específicos relacionados con el medio, lo que comemos, las costumbres que tenemos, en qué trabajamos. Identidad cultural entonces comprende valores, creencias, tradiciones, ritos, costumbres y comportamientos. Por ejemplo, pues elementos que para mí, para la gente, tienen al hablar de valores, algo que nos interesa, que reconocemos como que hay que cuidar o que hay que rescatar o que tiene relación muy fuerte con uno, ¿no? O sea, algo que para mí es importante, que es significativo y que vale la pena cuidar o rescatar o conocer o que otros conozcan, ¿no? Entonces, esos son los valores. Creencias, pues si somos católicos, anglicanos, judíos o la religión que practiquemos, pero aún en la propia religión, las características específicas que tienen que ver con la tradición. Es decir, en el caso, vamos a pensar de la zona lacustre del lago de Pátzcuaro de Michoacán, pues el Día de Muertos, ¿no? Donde se piensa que los días, el 31 para amanecer, el 31 de octubre para amanecer el 1 de noviembre y el 1 de noviembre para amanecer el 2, pues los muertos tienen una convivencia con los vivos, o sea, bajan ese día o vienen a nuestro plano y tienen esa convivencia, por eso, pues las costumbres que se hacen a partir de ello, ¿no? Los altares, entre otras cosas. Entonces, esto está muy ligado pues con la religión, obviamente, pero también con ese proceso de mestizaje que se dio, donde tenemos una religión católica, pero que al mismo tiempo posee muchos elementos de las tradiciones prehispánicas que ya se venían dando. Entonces, hay especificidades como esa que les comento que tiene que ver pues con elementos característicos de una zona en específica, pues sí, de una región de nuestro país y así en el mundo, ¿no? Los rituales que lo acompañan, como ya les decía, vamos a hablar pues también no sé, de las flores de cempasúchil, estas amarillas, cuál es el significado que tienen, la flor de terciopelo, que es una guinda, los altares que se ponen y que van acompañando de ello, cada uno de los pisos que tienen estos altares que tienen que ver con el inframundo y otros planos que ellos creen, igual las costumbres. Yo les estoy hablando de una específica de acá, pero puede ser otras, las tradiciones propias que tienen que ver con Semana Santa, o con una boda, o con unos 15 años, o con una presentación, o cualquier otra, ¿no? O sea, ¿qué se acostumbra? Y esas costumbres, pues nosotros las identificamos, van teniendo códigos que nosotros reconocemos a través de la vida. Y esos códigos, pues son efectivamente esos elementos que nosotros estamos hablando a través de los cuales nos reconocemos, que son estos signos de identidad, ¿sale? Identificación, entonces, y que también se traducen en comportamientos. Entonces, tenemos pilares de la identidad cultural. Algunos de estos tienen que ver con la conciencia histórica, o sea, el que nosotros sepamos que
que cierto hecho sucedió y que estamos reconociendo, que hay un registro psicológico de ello a través de ciertos elementos de la historia. Vamos a pensar, no sé, el padre de la patria, Miguel Hidalgo, ¿no? Lo reconocemos. ¿Y por qué lo reconocemos? Porque sabemos que dio el grito de Dolores y que a partir de ello se gestó la independencia de nuestro país. Bueno, fue el inicio y quienes participaron y luego eso se traduce pues el día del grito, etcétera. O sea, hay toda una codificación y un registro psicológico que vamos aprendiendo pues desde que nacemos, ¿no? A través de la propia práctica, del espacio practicado y de las costumbres de la gente con la que estamos habitando el espacio. Entonces, es conciencia histórica de un hecho, registro psicológico y luego cómo lo comunicamos. Pues cómo lo comunicamos a través del lenguaje. Nosotros sabemos que los prehispánicos iban pasando sus conocimientos de generación en generación a través del lenguaje. Mucho de lo que ellos sabían y de lo que iban transmitiendo no lo conocemos porque se fue perdiendo por no haber esos elementos escritos, ¿no? Esa codificación escrita que en ese tiempo pues no se usaba de esa manera, sino que se hacía a partir del lenguaje y que se fue perdiendo pues por las situaciones que ya conocemos relacionadas con este proceso de conquista que vivió nuestro país. Entonces, bueno, esa es una forma y así, ¿no? O sea, los números, las pinturas, aunque tenemos ahora muchos pictogramas, muchas pinturas, pues también hay situaciones que todavía no estamos como con toda la claridad de qué significan a través de eso, hablando del prehispánico. Hablando de otros momentos históricos, pues sí tenemos más conocimiento porque ya hay un registro de ello. Esta es una imagen que luego he utilizado últimamente como para hacer esta idea de la identidad. Y luego siempre les digo a los alumnos, ¿no? ¿Dónde es? ¿Reconocen ustedes algún elemento de ello? Y bueno, en el caso, en mi contexto, pues yo vivo en la ciudad de Morelia, trabajo en la ciudad de Morelia. Entonces, para mis alumnos es muy fácil reconocer porque son espacios físicos de la ciudad de Morelia. Es el inicio del centro histórico. Bueno, es parte del centro histórico de Morelia hacia la avenida Madero, que es una de las arterias principales de la ciudad, pero que también es el espacio físico donde estaba la ciudad de Valladolid de Michoacán y Morelia, que es, bueno, nuestro centro histórico, ¿no? Y que, bueno, fue la calle real. Entonces, es una imagen que está tomada desde el acueducto, desde la calzada Fray Antonio San Miguel, y de ahí se ven las Tarascas, que era el inicio de la ciudad y la zona centro. Entonces, pues es cantera rosa, típica de la ciudad, la flor de cempasúchil, elemento tradicional que se usa para el Día de Muertos, pues es una decoración que tiene que ver con el Día de Muertos. La mariposa monarca, que también es un elemento que nosotros tenemos muy codificados porque es parte de nuestra identidad y que la reconocemos desde distintas facetas, ¿no? Desde el hecho de que viene esta migración de mariposas cada año a nuestro estado, que hay zonas donde se pueden hacer avistamientos de las mariposas, que incluso ahora por el cambio climático pues ya han llegado, ya están pues también en la ciudad y en otras partes donde regularmente no se veían. Y también pues esta parte del misticismo, de que tiene que ver con la metamorfosis y otras cosas relacionadas con el propio Día de Muertos. Entonces, cuando hablamos de esta identidad nacional o de esta identidad cultural, pues hablar de espacios o de elementos que, por ejemplo, ¿no? Un charro o una mujer vestida con un traje típico de charrería, ¿no? O sea, son elementos que fácilmente reconocemos los mexicanos porque tienen que ver con esta codificación identitaria que tenemos como mexicanos y que se reconoce que el mariachi pues es parte de nuestras tradiciones. Entonces, acudimos a la antropología social como esta identidad que nos va a servir para poder empezar a desarrollar el tema en cuestión, que tiene que ver con ya una disciplina específica. Y de los métodos cualitativos, que también habíamos hablado desde el inicio, que es el tema que que vamos a desarrollar en esta ocasión.
Métodos cualitativos son métodos que se utilizan para el estudio de procesos, pueden ser urbanos, pueden ser de índole rural, etcétera, aquellos que tienen que ver con el ser humano y que, bueno, entre otros, y que tienen que ver con elementos que no son que no son tan fáciles de cuantificar, que se van más a cuestiones sociales, ¿no? Que se van más a cuestiones que tienen, ay, se me cayó un audífono, perdón, que tienen que ver con estos elementos de pues sí, que son como más hacia las humanidades, ¿ok? Que es más como esta idea de, de cuestiones que son de como bonito, feo, alto, rico, suave, o sea, que son como ciertos distintivos que no se pueden como cuantificar como como las matemáticas, ¿no? Porque no es un dato duro, no es siempre igual, ¿va? Entonces, pues nos vamos a referir a Norbert Schulz y vamos a hablar del espíritu del lugar y les provoco con esta imagen precisamente buscando estos elementos de reconocimiento que tienen que ver pues con lo que queremos descubrir, con lo que queremos reconocer, con elementos que tienen que ver más allá de solamente eh, pararse en un lugar y recorrerlo o no sé, conocerlo como sin esa mirada curiosa, ¿no? O sea, que queremos saber más allá de lo que estamos simplemente hacia a partir de una mirada, sino que ya tenemos como esa idea de, bueno, ¿qué significará? ¿Qué significarán estos elementos? ¿Qué querrán decir aquellas personas que hicieron estas esculturas y qué nos quieren provocar, ¿no? O sea, se pueden ver pues dientes, por ejemplo, hacia el interior de un espacio, que están como enmarcando y luego a través de esta portada, pues podemos ver ciertos elementos que van a identificar, no sé, determinadas esculturas, figuras que seguramente fueron guerreros o sacerdotes o tuvieron pues algo más que simplemente están ahí por una cuestión de azar, sino hay un significado, un significante. Y eso tiene que ver con esta idea de ese espíritu del lugar, de esta idea de ver más allá y de conocer qué es lo que nos querían decir aquellos que hicieron estas cosas y que habitaron esos momentos. Entonces, vemos al lugar como esta idea de los significados, como esta idea de una seña de identidad y también otra provocación un poco es esta imagen donde vemos Tulum, donde se ve pues el espacio arqueológico, una vista de uno de los montículos arqueológicos de una de las pirámides, pero que también se ve esta predominación o esta dominación que hacen del territorio, ¿no? Donde se ve que está en una zona alta, que hay un paisaje marino, o sea, se ve el mar que se está dominando, pues que de alguna manera nos permite identificar, pues que cuando estas personas vivían en este lugar, pues tenían un conocimiento del espacio, podían a través de este lugar seguramente ver si alguien quería llegar a atacarlos o simplemente llegaba al lugar, ¿no? Con cualquier intención y podían estar como alerta y al mismo tiempo tomar previsiones de lo que iba a suceder. Y bueno, pues por supuesto, esta zona que es parte de una reserva ecológica actualmente, que se ve que hay una gran cantidad de flora y no alcanzamos a ver fauna, pero seguro que hay más, o sea, bastante más de lo que vemos. Este, pero por otro lado, también vemos este proceso de turistificación, donde vemos un montón de personas que están visitando el lugar, que lo están reconociendo, que se están tomando fotos, pero que pueden ir en diferentes dinámicas y entre ellas, pues esta de tomarse la selfie o de simplemente el paseo, o aquellos que realmente quieren conocer sobre la historia, o aquellos que tienen curiosidad porque pasaba en el lugar. Entonces, esta idea de la identidad y del significado, etcétera, pues tiene que ver con todo esto que estamos platicando, ¿no? Con ver más allá de una simple mirada, sino poder hacer un reconocimiento mucho más extenso
y que al mismo tiempo pues podamos vislumbrar qué nos quiere decir el espacio, ¿no? ¿Qué nos hace sentir y qué había en el lugar o qué habitaba? Entonces, para ello tenemos pues uno de los elementos o parte de los elementos que ahora vamos a tratar y que vamos a empezar a platicar, pues tiene que ver con los recursos etnográficos. ¿Qué es lo que nos dice esta imagen que estamos viendo? Bueno, es un lugar que se ve en estado ruinoso, se ve bastante deteriorado. Les comento más o menos qué es, pues para que identifiquemos, pero desde la arquitectura, desde el patrimonio, podemos decir, bueno, es un espacio que se ve en estado ruinoso, que se ve que está intervenido desde diferentes épocas. Vemos ladrillo, que ya nos habla de un determinado tiempo, ya no nos habla de un virreinato, sino nos habla de un periodo mucho más contemporáneo. Y igual vemos cemento, ¿no? Vemos concreto. Entonces, eso también nos habla que ya estamos hablando siglo XX, tiene otro tipo de intervención, pero pues no sabemos, o sea, no nos dice mucho así a simple vista, pues más que es un espacio en estado ruinoso, ¿no? Pero si empezamos a hablar de la historia, empezamos a reconocer el lugar, a recorrerlo, etcétera, podemos identificar patrones arquitectónicos, programas arquitectónicos, es decir, se parece a qué cosas pudieron suceder ahí, incluso si encontramos mapas o fotografías antiguas o pinturas o algo, pues ya también nos puede dar una pista de lo que es. Pues esto era una hacienda agavera, tequilera. Entonces, a través de las imágenes y de todo esto que les estoy hablando, datación, etcétera, podemos saber qué cosas pasaron ahí. Igualmente, pues que a lo mejor ahí ya cercanito, no exactamente en este espacio específico, sino cercano a él o en la parte circundante, pues ya podemos ver que hay un pueblo, que hay otros elementos que nos pueden hablar de lo anterior, ¿no? De esta historia. Entonces, el recurso etnográfico, el dibujo etnográfico en específico, pues nos sirve para poder entender este tipo de cosas de las que estamos hablando, pero más desde la parte antropológica, desde la parte humana, desde lo que se siente, lo que se vive, lo que se quiere mostrar. Entonces, una parte muy importante de ello es que cuando uno hace este tipo de trabajos, este tipo de dibujos etnográficos, pues también nos permite ver más allá de lo que vemos a simple vista, ver con otra mirada, ver elementos que a simple vista a lo mejor pasamos de largo y que a la hora que estamos dibujando pues ya podemos reconocer y podemos pues identificar con más claridad, ¿no? Algunas cosas que se ven en la imagen o que podemos ver a través de esta imagen que les muestro, pues bueno, pues hay un conjunto de casas, de chozas. Se ve que hay, perdón, ya le moví. Se ve que hay una zona de cultivo, ¿vale? Hay seguramente algún almacén o depende de lo que aquí el propio etnógrafo vaya diciendo, pues puede ser un lugar de culto o un lugar de reunión o no sé, o sea, aquí mismo pues uno puede ver a través de la imagen, ¿no? Igualmente podemos ver que está en un espacio accidentado, o sea, en un cerro, hay una pendiente importante, igualmente si hay zonas de cocina o no, o sea, lo que sea que el espacio nos pueda hablar, que aquí nos dice que es un espacio de cremación y no sé qué, pues aquí también lo podemos ver, ¿no? Pero puede ser que sea, no sé, o sea, a través de la imagen podemos ver qué es lo que se hace o qué es lo que quiere decir esta persona. A lo mejor se está haciendo pan, yo qué sé, ¿no? O sea, el espacio propio te va a dar la idea. Entonces, lo primero que hacemos es observar, ¿no? Y como aquí dice el autor, la autora, Amanda Ravens, nos dice, uno nunca observa nada tan bien como cuando quiere dibujarlo. Es decir, como ya les decía anteriormente, pues esta idea de dibujar te obliga a observar cosas que a lo mejor a simple vista no habías detectado y que lo vas a hacer de una forma más minuciosa y que vas a poder interpretar a través de la imagen y que también en este caso esta imagen no lo tiene, la pasada sí,
algunas anotaciones que vas haciendo dentro de esta imagen, pues ya también te va ayudando a interpretar lo que aquí se quiere mostrar. Entonces, ¿qué cosas vemos? Pues a lo mejor es un tianguis. ¿Por qué? Pues porque se ve que hay personas vendiendo diferentes productos en un espacio público. Se ve que también es un espacio como más comunitario de un poblado por el tipo de vestimenta que traen las mujeres, el tipo de sombrillas que utilizan, pues ya nos hablan, no sé, a que a lo mejor no es México, sino es otro lugar, pero a través de estas imágenes, pues nosotros también podemos reconocer elementos que a lo mejor no habíamos captado a simple vista, pero que ahora sí nos interesa destacar. Algo muy importante que hay que decir también es que dependiendo para lo que se hagan, o sea, qué es lo que yo quiero encontrar, qué elementos quiero destacar o qué características propias quiero destacar, pues entonces es que lo vamos a poder vislumbrar, ¿no? Vamos a pensar, pues yo lo que quiero identificar son prácticas cotidianas o forma de uso del espacio o interacciones entre los individuos o limpieza, tipo de productos que se venden, no sé, o sea, lo que yo quiera identificar, pues es lo que voy a hacer a través de la imagen, ¿no? Y aquí funciona muy bien que este tipo de dibujos, pues lo que también le pongamos un tema, ¿no? O un nombre a la imagen y que hagamos algunas anotaciones. Puede ser en el mismo dibujo, ya decía, o a la par del dibujo, para que esto nos permite ilustrar y es un texto auxiliar a través de la imagen que nos permite contemplar, explorar y darle sentido a ciertas cuestiones que quiero investigar. ¿Ok? Entonces, pues eso se puede hacer, les digo, en cualquier contexto, a través de qué, pues de la observación in situ, hay que ir al lugar, hay que reconocerlo, hay que darse el tiempo de sentarse y poder ser perceptivo a lo que está sucediendo en el lugar, tener o sea, como activa esa parte sensitiva, o sea, poder como, vamos a pensar si también a mí me interesara identificar cuestiones relacionadas con el clima, si las personas están a gusto con la temperatura que hay en el lugar, si el espacio les parece un espacio seguro o adecuado o agradable o desagradable, etcétera. El dibujo pues también nos permite poder entenderlo y poderlo tabular, ¿ok? Entonces, a través de estos pequeños textos que aquí les pongo y de las propias imágenes, pues la idea es esta provocación, esta forma de narrar algo que queremos saber. Vamos a pensar si estoy cómodo en el lugar, si no, si hay algo que perturba, si a mí como el propio espectador me perturba o me parece adecuado o interesante, o a los usuarios del lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, esta imagen que les muestro aquí donde dice aguas negras, ¿no? O sea, es algo, o sea, el caminante puede estar dándose cuenta de que hay una situación donde ya algo está como incómodo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos permite, les digo, esto da para mucho porque a través de este dibujo nos permite identificar prácticas del espacio, identificar lo que piensa la gente. Es un instrumento que nos ayuda a entender lo que está sucediendo. Más allá de solamente voy a un lugar y hago, no sé, tomo una foto y me voy o algo así, es como entender el lugar y reconocerlo a través de la imagen. Entonces, elementos de ello, formas de ilustrarlo, obviamente esto se puede hacer desde la persona más que de verdad no sepa nada de dibujo, no tenga nociones y puede ser algo muy empírico, o a través de ya personas que, por ejemplo, en nuestro caso, no estudiantes de arquitectura o de carreras que vayan relacionadas con el arte, donde ya tienen un conocimiento del dibujo y un dominio un poquito mejor o mucho mayor y ya nos pueden ayudar a ilustrar cuestiones como esta que vemos aquí, ¿no? Turistificación.
¿Qué es la turistificación? Pues es un espacio donde ya hay una gran cantidad de turistas, pero que el turista es como el que domina las prácticas cotidianas del espacio, ¿no? Donde ya se ve, a través de la imagen podemos observar aglomeraciones urbanas, mucha gente en el lugar. El tipo de vestimenta, ¿qué es lo que están haciendo en el lugar, no? O sea, comprando, parece una cerveza o algo así. Igualmente, pues la gente se ve como disfrutando, ¿no? Simplemente el tipo, cómo están sus caras, o sea, si se ven los rasgos, los gestos, se ve como que están disfrutando, ¿no? Que no están así como asustados o enojados, sino que pues están pasándola bien, ¿no? Pero que hay un montón de gente. Entonces, esto pues son elementos que se pueden narrar a través de la imagen, ¿no? Este fue el dibujo etnográfico y ahora nos vamos a ir con la retórica del andar. En la retórica del andar podemos ver también, así como fue en el dibujo etnográfico, vamos a ver, el dibujo etnográfico fue en alzado y fueron capturar emociones, sensaciones, ciertas dinámicas de uso del espacio, rasgos, ya decíamos, distintivos, vestimentas, entre otras cosas, ¿no? Y aquí en la retórica del altar, lo vamos a hacer a través de un mapeo. Este mapeo también, igualmente como en el caso anterior, puede ser que lo hagamos a través de un dibujo ya mucho más elaborado o pueden ser bocetos o dibujos muy sencillos. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues poder ilustrar un hecho y hablar o sea, a través de la imagen, hablar de elementos propios, de luz, de apropiación, de relaciones espaciales, de lo que se hace en un lugar. Y esto se hace, pues, yendo al lugar, obviamente, tomándose el tiempo para hacer estos dibujos y también para observar. O sea, ¿de qué se trata esto? De observar el fenómeno, ¿sí? De primera mano. O sea, el investigador lo que hace es ir al lugar y observar, tomarse el tiempo para ilustrar. Entonces, ¿qué es lo que van a ilustrar o qué van a observar? Volvemos a lo que ya les había comentado, ¿no? Dependiendo lo que queramos ilustrar, pues entonces así se va a hacer el dibujo. Ejemplos de ello pueden ser como este tipo de mapas, donde lo que van haciendo es a través de líneas, voy marcando, un ejemplo de ello es recorridos que yo hago, no sé, de la casa al trabajo, de la casa a la escuela o de la escuela a un espacio recreativo o espacios seguros o no sé, rasgos específicos de vida, costumbres cotidianas, espacios comunes, espacios importantes, o sea, etcétera, ¿no? O sea, elementos estéticos, elementos desagradables, en fin. O sea, yo puedo ilustrar cualquier cosa que yo quiera. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de identificar espacios y de tomarse el tiempo de ir al lugar. Entonces, la idea de esto es caminar el espacio, es encontrarte en un estado de alerta donde puedas estar como conectándote con los sentidos, con lo que te hace sentir ese lugar y al mismo tiempo tener esa apertura para las sensaciones, las emociones, lo que te provoca el lugar a ti, pero ahí depende, ¿no? O sea, si lo que yo quiero saber es qué siento yo como usuario, lo voy a mapear. Si lo que quiero saber es qué es lo que está percibiendo las personas que habitan el lugar, las personas que están más tiempo en el lugar o las que lo recorren, pues entonces a eso me dedico. O sea, aquí sí es importante pues saber qué es lo que quiero o qué estoy buscando, ¿ok? Entonces, la idea es descubrir, es una práctica pasiva, es tomarse el tiempo de asistir al lugar, es recrearlo a través de la imagen, es identificar rasgos particulares o experiencias específicas que conecten con significados y que se puedan ilustrar. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay un montón de formas de hacerlo. Lo que voy a hacer durante toda la presentación, pues es darles algunas estrategias, ¿sale? Algunos elementos. Entonces, uno es,
A través de colores. Yo puedo utilizar colores para recrear emociones. Por ejemplo, enojo, el rojo oscuro o el rojo intenso. Tranquilidad, el verde. Eh, Estado de alerta, el amarillo o el estado de incertidumbre o de peligro, el morado. O sea, yo puedo ir poniendo como mi propia simbología y diciendo qué va a significar cada uno de esos colores y cómo, y qué, o sea, y ya utilizarlos en mi dibujo. Y al mismo tiempo puedo ir identificando, como ya les decía, dependiendo del tema en especial, pues cuestiones relacionadas desde la práctica de nosotros, de los arquitectos, pues por ejemplo, materiales constructivos, etapas edificatorias, elementos o espacios de deterioro, o no sé, un historiador o un sociólogo, un antropólogo, o filósofo, no sé, cuestiones históricas, ¿no? O estudios de género, de edad, experiencias o recuerdos, este, percepciones de habitantes, etcétera, ¿no? Y es eventos, celebraciones, intensidad de las celebraciones, qué tanto se divierte o disfruta la gente estas celebraciones o no. Entonces, la idea es que este tipo de experimentación y de elementos instrumentos nos permita crear opciones para poder hacer este reconocimiento del espacio. Entonces, pues la idea es identificar cuestiones de identidad, de significado, de estructuras, analizar cuestiones de espacio público o de espacios cerrados, espacios abiertos, espacios cotidianos, la casa, un edificio, un elemento natural o un espacio mixto, o cierto paisaje, etcétera. Entonces, pues es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a explorar diferentes aspectos de la vida del ser humano y que pueden ir relacionados también con la práctica profesional desde las diferentes áreas. Vamos a pensar, si yo lo quisiera aplicar a la medicina, pues a lo mejor grupos vulnerables, ¿no? Y lo pongo. O este, grupos sectarios, o sea, edades de las personas, etcétera. Igualmente, pues podemos identificar imaginarios, o sea, qué es lo que la gente piensa, cuáles son los significados de un sitio, de un lugar. Y estos, como aquí dice en nuestra presentación, pues el imaginario tiene que ver con elementos de identidad, prácticas, tradiciones, anhelos, experiencias, rumores. Y igualmente, la imagen del lugar nos va a dar muestra de estructuras, identidades, significados. Igualmente, para analizar aspectos como el espacio público o elementos como el espacio público, pues podemos vislumbrar varios elementos, ¿no? Degradación del espacio, medio ambiente configurado o reconfigurado, ciertos acontecimientos, prácticas sociales, etcétera. Entonces, ahora vamos con el situacionismo y también tiene que ver con mapear la cartografía de las emociones y en este caso lo que vamos a hacer es también a través de recorridos en el espacio vislumbrar prácticas cotidianas y situaciones urbanas específicas, como por ejemplo los recorridos que hacemos, como ya les hacía, les hablaba un poquito antes de ello, recorridos hacia mi casa, o al trabajo, o elementos destacables en el centro histórico, ¿no? O en un centro histórico. Igualmente, ¿cómo lo hago? Pues voy poniendo mis recorridos, esos son estas líneas, los recorridos que va haciendo el espectador o en este caso el etnógrafo, y luego los elementos que él va reconociendo en el espacio. Algunos otros, como zonas de riesgo, donde a través de mi recorrido voy a encontrar espacios de vulnerabilidad. Estos en estudios de género, en estudios que van relacionados con la seguridad,
ya sea vial, etcétera. O sea, hay un sinfín de formas de poder mapear riesgos y el color ayuda mucho. Y pues también, ¿no? Por ejemplo, estos elementos que se ve que hay unas cruces, pues ya nos hace una referencia de lo que está sucediendo. Un ejemplo de ello es este ejercicio que hicieron unos etnógrafos, donde les ponían en una primaria a los niños a reconocerse como, y si fueras rey por un día, ¿cómo me vería? ¿Cuáles serían mis principales 3 decretos? Y esos 3 decretos, pues ya nos pueden hablar un poco de lo que, de las necesidades de los niños o de cómo se ven como parte de su escuela o elementos de vulnerabilidad o explorar las emociones o los sentidos o situaciones que tienen que ver con riesgo o con emociones o con cuestiones sociales, o sea, cómo se relacionan las personas, entre otros. Este solamente es un ejemplo, ¿no? O sea, de este ejercicio que se hizo aquí, que hicieron en Perú, y que va mucho más allá de este solo ejercicio, pero que tiene que ver con reconocer el espacio que habitan, cómo es que lo van identificando, cómo es su vida cotidiana, cuáles son las cosas a las que se enfrentan todos los días, en fin. O sea, aquí tendríamos, insisto otra vez, ver qué exactamente quiero, ¿no? En aspectos, en métodos cualitativos, en metodología en general, pues yo insisto y siempre les digo a los estudiantes que esto es un saco a la medida, que no es como que yo agarro, no sé, una metodología que hizo alguien y ya la utilizo y listo, sino que lo que voy a hacer es ver exactamente qué es lo que yo quiero, para qué lo quiero, hasta dónde voy a llegar y en base a eso construyo las herramientas o veo las herramientas que me van a ayudar y empiezo a probar. Entonces, en el caso de la investigación cualitativa, pues así lo hacemos. ¿Qué cosas podemos encontrar? Pues cuestiones que tienen que ver con percepciones, emociones, afectos, subjetividades, porque hablábamos que es cualitativo, que no son datos duros como el caso de las matemáticas, ¿no? Que 2 más 2 siempre van a ser 4 en el contexto que estemos, siempre va a ser lo mismo. Entonces, en este caso no, pero sí podemos construir bases sólidas que se puedan replicar y que podamos hacer ejercicios para identificar algún fenómeno o como parte de un estudio más grande, ¿no? Entonces, la topofilia es esta idea de las subjetividades, es algo así como el reconocer esa parte y luego también cuáles son las visiones de este entorno material cualquiera que sea humano, natural o algo que haya hecho el ser humano, o sea, construcciones, espacio público, espacio cerrado, ya decíamos, etcétera, ¿no? O privado. Cómo lo percibimos, cómo lo estructuramos, cómo lo valoramos. Igualmente, este tipo de investigación permite, pues, o más bien requiere que el investigador tenga esa mente abierta, que esté dispuesto a tomarse el tiempo para realizarlo. Igualmente, ver esta parte de la experimentación y la apertura hacia los sentidos. Igualmente, reconocer estos estímulos que uno va viendo desde el exterior. También podemos hablar de estímulos aéreos, es decir, lo que pasa alrededor de uno, lo que es sonidos aéreos, elementos que están sucediendo, que pueden ser algunos que uno provoque o que sean provocados por determinadas cosas y otros que sean muy empíricos o que sean cuestión de la casualidad. Uno de ellos puede ser el clima, ¿no? O sea, si ya sabemos a través del pronóstico del tiempo cómo va a estar la temperatura y las características climatológicas, pero bueno, también estos ahora con el cambio climático varían mucho y al mismo tiempo a veces de un momento a otro, pues puede ser que estemos en un día soleado y de repente ya no, o que empiece a llover, o que empiece a hacer mucho aire, o alguna situación pues que va modificando ese espacio de prueba, ¿ok? Y asimismo, lo que suceda en ese espacio, o sea, esa idea de, como ya les ponía en las primeras imágenes,
de este lugar como este espacio practicado, ¿no? Como lo que puede suceder en el lugar y ser como bien perceptivo a lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo, a pesar de que uno tiene su propio tinte, porque es pues como ser humano ya tenemos ciertas sesgos, tratar de ser como bien receptivos, ¿no? Y perceptivos. Sí, pues siempre tenemos cierto sesgo, pero al mismo tiempo tratar en lo posible de ser como más neutral, ¿no? Entonces, estar como bien al pendiente de los estímulos externos, de lo que está sucediendo alrededor de este espacio y al mismo tiempo, pues buscar, pues sí, identificar estos elementos que nos interesan, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de poder tener esta idea y esta experimentación de las percepciones, de las sensaciones, de las emociones, y un adulto pues obviamente tiene una capacidad muy superior a un niño y a un bebé en relación a la madurez que esto va adquiriendo para ello y que ya también tiene la posibilidad de identificar y reconocer experiencias, emociones, valores, entre otros, ¿no? Y también de que a partir de lo que queramos investigar, pues tengamos también esta recepción y percepción a través de los fenómenos que los circuncidan, de lo que sucede, ¿no? Y cuando hablamos de cuestiones culturales, de cuestiones que tienen que ver con creencias o con cierto, pues sí, con ciertos grupos sociales, pues también vamos a ver que hay ciertos elementos o situaciones estructuradas y también esto es parte de lo que reconocemos como cosmovisión y que al mismo tiempo nos permite reconocer ciertos fenómenos que suceden en nuestra vida cotidiana y en el espacio físico. Igualmente, pues tener como esta idea de poder aprender y vivir otras culturas y de ser perceptivos ante ello en todos los aspectos, ¿no? El aspecto o a través de esta estimulación de los sentidos, ¿no? El olfato, el oído, entre otros, ¿no? El gusto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esto que dice Edward Carpenter, donde nos habla de la nieve, ¿no? El que simplemente ve nieve, el que ve colores o tonalidades de la nieve, el que ve o percibe sonidos a través de qué tan sólida o no esté esta nieve, los pasos, etcétera, el aire, y sí, el contexto, ¿no? Igualmente, pues sí, cada uno de los elementos que uno va percibiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos invita a todo esto? Pues a ser bien perceptivos, ¿no? A hablar de esta idea de las emociones y de las sensaciones a través de la exploración de los mismos, que se pueden hacer a través de las prácticas de la vida cotidiana y que se pueden registrar a través de mapeos como aquellos que les he estado mostrando aquí. Igualmente, observar como un proceso deliberado que va a ser sistemático, porque acuérdense que hablamos del método, que es muy importante que sí seamos rigurosos en la forma en la que nosotros vamos a establecer cómo se va a desarrollar este tipo de ejercicio, porque ello al mismo tiempo nos va a permitir tener un rigor científico y un reconocimiento para ello, o sea, es que no sea como sí hay ciertos elementos que son parte de la casualidad, pero que al mismo tiempo nos permite poder replicarse y poder tener esta facultad científica y esta autoridad científica que nos va a permitir decir que lo que estamos haciendo sí realmente es parte de un proceso riguroso científico, porque el asunto con las ciencias y con la metodología es de cuando hablamos de métodos cualitativos, por muchos años pues no fueron muy reconocidos y pues actualmente ya hay un reconocimiento importante de ello y además una necesidad del estudio de ello porque vemos que las sensaciones, las emociones, las percepciones
pues son parte importante de nuestra vida y que también nos va a permitir llegar a la salud o al bienestar social, físico, emocional, etcétera, y que esto al mismo tiempo habla de estándares de calidad de vida. Entonces, dentro de estos elementos cualitativos, de estas técnicas cualitativas, hablamos de que podemos identificar y contemplar y percibir y describir elementos claves de la vida social, eventos, comportamientos, relación del espacio físico. O sea, el espacio físico me puedo referir al espacio construido, arquitectura, urbanismo, espacio público, al espacio natural, o sea, el medio ambiente natural, o aquel mistificado, es decir, que tiene elementos que son que ya tocó el hombre, que ya modificó el hombre, y otros aquellos que están ahí por parte de la casualidad o del propio, de la vida, del medio ambiente, pues, o sea, que es que no, que el ser humano no tiene que ver con ello, ¿no? Y que el investigador tenga esta mirada activa, esta disposición curiosa y reflexiva que le permita poder reconocer ciertos elementos que lo provean de reconocer la sociedad y la cultura de un lugar. Y a través de ellos también, pues tener un objetivo claro de estudio, planificar los procesos que se van a hacer de estudio o de trabajo en campo, el método que se va a utilizar, o sea, los pasos a seguir, el saco a la medida, por supuesto, hablar de fiabilidad. Esto también tiene que ver con la cantidad de personas que yo voy a entrevistar, si es que lo voy a hacer con entrevistas o si voy a hacer prácticas participativas, procesos participativos, o si voy a hacer este levantamiento como los que les enseñé yo ahora en ejemplos de elementos etnográficos, entre otros, que pueden ser semiestructurados, flexibles, que pueden hablar de la vida cotidiana, que pueden hablar de lo que está sucediendo en el espacio, y poder contrastar, ¿no? Esto es súper importante, esta fase de poder contrastar entre lo que se dice y lo que se hace, porque eso a su vez nos va a permitir tener datos de fiabilidad. Igualmente, comprender el contexto en el que se está haciendo y recogiendo los datos y proporcionar el marco necesario para que los instrumentos que se van a acompañar junto con estos elementos etnográficos, pues ya nos hablen de aspectos muy específicos que yo quiero reconocer, ¿no? Entonces, encuestas, entrevistas, participación de grupos focales, yo les decía diseño participativo, trabajo participativo, pues son también elementos que continuamente se utilizan en los estudios cualitativos. Entonces, algunas de las fases de observación que aquí estamos puntualizando, pues tiene que ver con la observación descriptiva, que habla de esta idea de aprender reglas, lenguajes, darse a conocer, y hablar de esta fase prospectiva, es decir, conocer, o sea, primero conocer el fenómeno, conocer lo que quiero, lo que voy a estudiar, los antecedentes, el sitio, y planificar. Observación enfocada. Planeo lo que se va a hacer en el espacio, o sea, ya en las visitas in situ. Sí voy a llevar entrevistas, sí voy a hacer fotoetnografía, sí voy a hacer dibujo etnográfico, sí voy a hacer ejercicios situados, lo que sea que yo decida y que aplique pues a mi metodología, pues entonces ahí es donde vamos a enfatizar, ¿no? Entonces, tenemos la fase del conocimiento, la fase de análisis y diagnóstico, que tiene que ver con esta idea de lo que voy a hacer y cómo le voy a hacer. Observación selectiva, donde ya hablo de qué cosa quiero hacer. Como les decía, por ejemplo, si vamos a ver vulnerabilidades, si vamos a ver riesgos, si vamos a ver sensaciones, percepciones, emociones, vestimenta, cultura, religión, etcétera. Describirlo, hay diferentes formas de hacerlo, ya vimos algunas, aquí vienen otras, a través de no sé, dibujos del territorio, de la vivienda, de sistemas constructivos, materiales constructivos, objetos cotidianos, lo que se hace el día a día, que, o sea, como por ejemplo,
el cocinar, el comer, el recrearse, el convivir, el trabajar, que tiene que ver con estos aspectos de habitabilidad. Cuestiones que conocemos o identificamos a lo mejor como acciones triviales, pero que tienen características específicas de un contexto o de un sitio determinado. Igualmente, entonces, hablar de qué es lo que vamos a hacer, o sea, tenerlo claro para poder entrenar los sentidos y poder empezar con esta fase de experimentación y de cartografía. Entonces, ejercicios de memoria. Bueno, estos que les puse aquí son algunos ejemplos de cómo se puede hacer. Estos son ejercicios que ustedes pueden hacer en casa, que tiene que ver con, o sea, sí, piensen en un lugar familiar, por ejemplo, el cuarto de su casa. Hagan notas de campo, un mapeo como estos que les mostré y descríbanlo. Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, aquí donde el espacio que yo estoy, donde trabajo, que es donde estoy, donde puedo decir, bueno, pues hay un escritorio, hay libros, hay pinturas, si entra luz, qué tal entra, si es agradable o no, si está limpio o no, si tengo, no sé, imágenes o no sé, algún adorno, qué tipo de adornos, y cuestiones específicas, ¿no? ¿Dónde pongo mi café o lo que sea? Y esto entonces ya nos empieza a hablar de esta observación y esto lo hago a través de imágenes y a través de descripción, a través de texto. Y entonces, esa es una forma de hacer un ejercicio de memoria. Una observación directa tendría que ser encontrar un escenario, el que ustedes quieran, que quieran observar, y observarlo, o sea, estarlo viendo, tomarse el tiempo para verlo. Y entonces, empezar a percibir y a registrar cosas como estas que les cuento. Vamos a pensar si estamos en la calle, la persona que va caminando, el que va paseando al perrito, el que se tropezó, el que iba platicando, o no sé, lo que sea que suceda en ese espacio, el que tomó la combi, si se paró la combi o el camión o lo que sea. Y entonces esto estarlo registrando a través de las actividades y de las, o sea, imágenes y texto, o imágenes o texto. Hay otro tipo de formas o de prácticas que podemos hacer, como esta de observación del participante, que tiene que ver con una actividad también que no es tan tardada. Aquí les habla de hacerlo por lo menos una hora, puede ser, pero donde entonces estamos viendo y revisando cuestiones específicas que suceden en un sitio y que ya hablan de detalles de orden cronológico o de conservación y que tiene que ver con experiencias específicas. Observación fotográfica. Igualmente, podemos ir al lugar, hacer nuestros dibujos, hacer esta descripción y al mismo tiempo tomar fotografías. Y entonces ya cuando estamos en gabinete, que es, bueno, el trabajo de gabinete que decimos donde trabajamos regularmente, pues podemos empezar a poner las imágenes para que nos estén como recordando lo que estábamos viendo y poder completar algunos rasgos que nos faltaron o hacer una secuencia de fotos. Vamos a pensar como aquí vemos, ¿no? La fiesta de la Virgen de la Asunción, la gente que va, qué es lo que hace en el espacio y hacer como esta cronología de eventos. Se pueden tomar en diferentes horarios, en diferentes días, pero bueno, por ejemplo, en el caso de una fiesta en específico, pues tendría que ser ese día. Si fuera, vamos a observar el tráfico o ciertas dinámicas que suceden en un espacio, pues eso se puede hacer en diferentes horas y en diferentes días. Entonces tendríamos que ver exactamente qué es lo que queremos cartografiar y al mismo tiempo qué es lo que queremos demostrar o para qué lo queremos, sobre todo para qué. Y eso sería todo. Gracias. Agradecemos su participación con esta ponencia tan interesante, doctora Elsa. A Muchas todas y gracias. todos los invitamos a seguir las próximas conferencias del Centro Mexicano de Investigación, Diseño, Cultura y Ciencias Aplicadas, CIDICA. Hasta luego.